Bienvenida. Y una nota muy importante en tn.com.ar. Sí, la evaluación, ¿no?, de las marchas y concretamente de la última, que entiendo que para el gobierno fue un éxito, ¿no?, por el operativo. Claro, el gobierno, bueno, ahí está la nota que está publicada en tn.com. El gobierno claramente sintió que ayer tuvo un triunfo político. ¿No? Sí, claro, no solo por lo que pasó afuera y el control de la calle, sino también por lo que pasó adentro. Y de alguna manera, si vos ves, lo decía Sheila Vilker ayer, que la consultora que hablábamos, siempre dice ella que aparece una discusión trascendental, que la de ayer hubiera sido la del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, exactamente. Vemos que aparece otra cosa tangencial. Ayer fue el show, el circo, bueno, que lo charlaban con Adri Ventura dentro del Congreso, con esa despelote, vamos a decir, claro, que tiene la Libertad Avanza. Los insultos, diputados. El megáfono, ¿no? Todo como una cosa, Sago, querés un piquito, era como una cosa. La diputada Moró. La diputada, a mí no me pelotudez, dijo, ¿no? Claro, no estoy diciendo yo la mala palabra, la dijo ella, diputada nacional en el recinto. Pero todo ese despelote que genera, por supuesto, conversación pública. Y afuera, en la calle, una movilización que, naturalmente, que hubiera sido en contra del Fondo Monetario Internacional. Uno hubiera imaginado que iba a haber a Beliboni con bandera que dijera el fondo no. Sí. Bueno, no estuvo eso ayer. ¿Qué quiere decir? Bueno, el gobierno dice, buenísimo, estuvieron discutiendo por los jubilados con un reclamo que de alguna manera, por todo lo que pasó la semana pasada, quedó como perdido, deslegitimado. Un montón de gente no entendió por qué marchaba, por qué con tanta violencia, qué fue lo que pasó, como que no quedó clara la consigna. Y el acuerdo con el fondo, en el endeudamiento, la forma en la que se aprueba, se diluyó. Pasó por abajo, no está en la discusión. Es una victoria para el gobierno. Por eso lo digo, es una casi como triple victoria. Y además, una cosa que también marcamos ahí en la nota, un cambio en la estrategia, ¿no? 2017 se acuerda las 14 toneladas de piedras. Mauricio Macri está convencido que de alguna manera ahí empezó el final de su gobierno. Claro, la erupción. En la cuestión de la política, ¿no? Saquemos la economía de acá porque es otra gran discusión. Pero digo, en la cuestión política, como que de ahí de alguna manera le torcieron el brazo. Debilitamiento. Ahora bien, hay una cuestión. Aquellas 14 toneladas. Otra vez vimos algo espantoso, pero peor que las 14 toneladas aquellas, por lo siguiente. Fueron pocos días después del desastre de Bahía Blanca. O sea, hay una parte que no la ve, evidentemente, de la política violenta que hizo ese desastre a pocos días de Bahía Blanca, que movilizó micros para hacer ese desastre, pero no fue capaz de movilizar esos micros para Bahía Blanca. Peor en el contexto. Pero fíjate, Guille, la respuesta diferente, ¿no? Y ahí hay un montón de cosas. ¿Por qué ayer no hicieron lío? Bueno, porque hay por eso lo ponía con 2017. La respuesta en 2017 a la violencia fue un cambio en el operativo del responsable. ¿Se acuerdan? El primer operativo había estado a cargo de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad en aquel entonces también. Desmane, despelote, qué sé yo. Horacio Rodríguez Larreta se hace cargo con su policía. Aguanten, muchachos, que le peguen, pero que no haya heridos, digamos, entre los manifestantes en la calle. El resultado fue un desastre. La reforma previsional se aprobó. Acá el gobierno hizo otra cosa. Javier Milei, el presidente, le agarró a Patricia Bullrich, la sentó al lado de él en Expo Agro y dijo, los malos son los violentos, los de azul son los buenos. Y marcó de alguna manera una, si querés, como una sensación. ¿Hubo micro? ¿No hubo micro? ¿Fue genuina? ¿No fue genuina? No importa. Pero Maru, el miércoles anterior, donde la policía salió dañada y también superada, y donde parecían que dejaban hacer y hasta parecían las distintas fuerzas desarticuladas, estaba dejando un resabio un poco en descontento para el gobierno, ¿no? O sea, por supuesto, porque además terminaste con el fotógrafo Pablo Grillo, herido en la cabeza. Ahora hay un sumario administrativo dentro de la fuerza para definir responsabilidades, una causa penal para saber la responsabilidad penal que tiene ese gendarme. O sea, no fueron las 14 toneladas, pero estaban ahí a las puertas, ojo. Claro, pero la respuesta fue distinta, que eso es lo que están viendo mucho. Bueno, el gobierno, en lugar de retrotraerse y decir, uy, no, mirá, ¿qué pasa? No sé qué, dice, no, yo te redoblo la apuesta. Redobla la apuesta. Te voy a poner más fuerza en la calle. Por eso, fíjense los carteles que había ayer en todas las estaciones de tren. Manifestarse no es violencia, se va a reprimir cualquier en defensa de la República. Pero vos eso es. Si vos vas a marchar, fíjate qué es lo que vas a hacer, porque acá no es una decisión política del gobierno. Hay una cuestión, porque si uno pide el VAR, ¿no es cierto?, como en el fútbol, el kirchnerismo, Grabois, Beliboni y la izquierda, si vos pones ese VAR, quedaron en offside, quedaron en posición adelantada. Ayer no es que no hicieron lío porque son buenas personas.
No hicieron lío porque no hay plafón en la República Argentina, en gran parte de los ciudadanos, para que nos cascoteen, para que le rompan el negocio a doña Pepa. Por supuesto que tampoco hay plafón si la fuerza de seguridad golpea a una jubilada. Eso se entiende, es claro y concreto. Pero lo de ayer es porque tuvieron que tragar saliva otra vez los violentos. Los violentos que están agazapados. Ayer fue mucho más, me parece que inclusive se logró desarticularlo antes, ¿no? Sí. Porque los hechos más violentos los vimos hacia el final de la manifestación y con grupos más reducidos, ¿no? Me parece que ahí hubo y cuando se habían operativos en los accesos a la ciudad de Buenos Aires. Cuando se habían ido gremios y demás que estuvieron casi como oficiando de policía dentro de los manifestantes, ¿no? Ayer hablaba, en función de esto que dice Guille, ayer hablaba con un hombre del peronismo, con un dirigente que conoce de estrategia política, con otro también. O sea, el peronismo, la oposición, pongo al peronismo porque es el principal opositor hoy al gobierno, minoritario, pero es el principal. No encontramos ventana, me decía, no hay una ventana por la que nosotros le podamos hablar a la gente, porque cosas que antes se discutían, hoy la gente las apoya. ¿Por qué? Y bueno, pues se hartó de que le corten la 9 de julio, está cansada de que cualquiera haga cualquier cosa. Después, por supuesto, hay límites. Los operativos de seguridad hay que hacerlos bien. No se pueden hacer de cualquier manera. Sin duda. Y hay una cuestión. Cuando muchos ciudadanos decíamos que estábamos hartos de que nos corten el 9 de julio, éramos fachos, gorras, basuras. Y resulta que teníamos razón. No pueden, abrazando causas justas, como los jubilados, los docentes, los derechos de la mujer, lo que ha hecho el kirchnerismo es tomar como rehén, en forma clara y concreta. Claro, hay que convivir, ¿no? Los reclamos con una ciudad que... Los jubilados marchan desde 2017. Desde 2017 marchan. Le marcharon a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner. Cristina Kirchner y Néstor Kirchner decían que el 82% de móvil no les corresponde. Bueno, ahora se rasgan las vestiduras. Cristina Fernández... Es que me parece que va más allá. Una hipocresía contundente, ¿no? Es que, ¿no? Guille, me parece que va más allá el reclamo de la cuestión de los jubilados, ¿no? Es como la excusa. Lo que hay es... Usarlos. Hay un contexto donde una parte de la oposición ve que al gobierno empezaron a entrarle algunas críticas después del caso de Libra, donde ahora se autorizó la creación de la comisión investigadora, donde aparece unos puntitos más abajo la imagen del presidente. Las universidades. Es como mínimo, pero ven esa ventana, dice, bueno, che, pará, el gobierno antes no le entraba ninguna, ahora le empieza a entrar alguna. Pero ¿cuál es el problema que todavía tiene la oposición? Que ellos no pueden recibir, digamos, ese descontento. No se pueden beneficiar. La persona que está descontenta de repente con alguna medida del gobierno, se da vuelta, ve lo que hay y dice, no, te agradezco, pero no. Y hay una cuestión muy importante. Ayer se jugó algo bien fundamental, que es la gobernabilidad. Si no se aprobaba el DNU y los violentos ganaban la calle, hoy el dólar estaba en una posición, los mercados en otra. Y hay una cuestión que es peligrosísima. Cuando el kirchnerismo y el peronismo y parte de los que ponen palos en la rueda siempre, parte del sindicalismo, no están en el gobierno, te hacen la vida imposible, olieron un poquito de sangre y ahí estaban. Que le sirva al gobierno también para entender que si hay errores van a estar dispuestos a romperte todo, a castigarnos a nosotros los ciudadanos, que somos los patos de la boda. Nosotros la vemos pasar, ¿sí? Vimos que nos robaron millones y millones y millones. Manu, no hay nadie preso. No, bueno. Con lo que nos robaron, y aún así huelen un poquito de sangre. Y ya la semana pasada amagaron. Son terribles, son incorregibles, Maru. También el gobierno a veces... En esta cosa de la seguridad, del apoyo de gran parte de la sociedad, puede actuar con un poquito de prepotencia. Y también tiene desorden. Digo, lo que vimos ayer dentro del Congreso, que también lo vimos la semana pasada, cuando dos diputados, uno de la Libertad Avanza, otro afín a la Libertad, se agarraron a trompadas, no es una manera de decir, literal, a los puños dentro del recinto donde se supone que es el lugar y emblemático. Se tiraron agua. Bueno, y ayer Marcela Pagano acusó al presidente de la Cámara de Diputados, que es de su mismo bloque, de fascista. Pero, digo, esto también pasa, Guille. Te quería contar un... Sí. No, hay una cuestión que cuando fueron las 14 toneladas de Macri, contra Macri, Moro le sacó el micrófono al presidente de la Cámara de Diputados. ¿Te acordás de eso? Y si hay de prepotencia, el kirchnerismo rompía diarios delante de las cámaras. No. Bueno, pero digo, si la vara va a ser el kirchnerismo, entonces... No. Es que es la más próxima. Sí, pero la vara más próxima es el kirchnerismo. Pero tenemos que tratar son los que acusan también ahora. Sí, son los que acusan ahora. Ahora señalan de...
ayer en el mail operativo, que es algo que quería mostrarles y contarles, no sé si vieron esta imagen, le pido así la si la tenemos a Victoria Villarruel, la vicepresidenta de la Nación. A la fuerza, ¿La ¿no? vieron ayer Sí. este momento? Ahí, saludando a claro, a eso de las 5 de la tarde, más o menos, la vicepresidenta de la Nación salió del Senado y se puso a saludar, miren, ahí la ven, arriba de la pantalla, saludando a uno por uno. En ese momento, Patricia Bullrich estaba siguiendo el operativo desde el centro de comando de la policía. Sí. Y la ve. No sé si, claro, no sé si ustedes conocen ese lugar. Hay alguien que estuvo ahí que me cuenta que Bullrich venía desde temprano siguiendo el operativo de ahí, inclusive participando y dando órdenes desde ahí por hand y discutiendo con la gente que se hacía cargo del operativo. Cuando la vi, dice, ¿qué está haciendo Villarruel ahí? Dice que gritó, ¿pero qué está haciendo esta mujer? Que no me distraiga a los efectivos. ¿Por qué les cuento este datito? Porque me parece que ilustra de alguna manera cuál es también el estado de situación respecto de algunas figuras dentro de la Libertad Avanza y esto que te decía yo, Guilla, a veces donde, bueno, a ver si ordenamos. Está claro que Victoria Villarruel forma parte hoy de la Libertad Avanza porque es la vicepresidenta de la Nación y nadie la puede echar, digamos. Fue electa y se la van a tener que bancar, pero está cada vez menos más que ella alejada, renuncie. Está absolutamente alejada del presidente de la Nación, ya no le disimula, ha hablado de eso públicamente, lo vimos en la sesión del 1 de marzo en el Congreso. Y de no la invita a las comidas que hace. No, pero me parece. Y ayer esto que me cuentan y que lo creo porque me consta que fue así, da cuenta también de los lugares, ¿no? Una ministra de Seguridad que hoy en la organización de poder dentro del gabinete tiene más poder que la vicepresidenta de la Nación. Y si vos te das vuelta y mirás las encuestas, eso también pero se el área traduce. de seguridad supuestamente en el arranque iba a ser de Villarruel. Y eso es una espina que Villarruel tiene. De ahí viene la interna con Patricia Bullrich. Una Patricia Bullrich que aparece muy empoderada, digo, en este gabinete, ¿no? Y que de alguna manera... Ayer sumó puntos. Bueno, sí, le salió bien. Pero que igual le preocupa, fíjate, verla a Villarruel saludar. No quería que le distrajera a los efectivos de lo... Es cierto que era un momento, no sé si era el momento para ir a saludar, ¿no? Claro, no sé.